recibir la palabra de Dios. Aleluya. Una vez más, colóquelo. Yo estoy listo para recibir, o yo estoy lista para recibir la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 42 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 42, capítulo 4, verso 42 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Vamos a entender un poquito el contexto de esta palabra, y tenemos como texto paralelo el Evangelio de Marcos capítulo 1. El Evangelio de Marcos capítulo 1 es un texto paralelo con respecto a este texto que acabamos de leer. En la versión de Marcos nos dice la siguiente manera: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por eso era importante leer este texto, porque vemos la relación de que narran lo mismo, pero Marcos nos da un detalle más de lo que sucedió ahí. Y le buscó Simón, y los que con él estaban hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Entonces, es importante entender esto, porque en la primera parte, en el versículo 42, dice: y cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Para qué se fue al lugar desierto? Antes de que la gente lo buscara, Jesús se fue al lugar desierto a orar. Jesús se fue al lugar desierto ¿a qué? A orar. Esto es algo maravilloso de entender de la vida de Jesús. Jesús hablaba y decía: el Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque tenían una relación estrecha. Pregunta: ¿cómo se había forjado esa relación? Jesús sabía que necesitaba tener una comunicación constante. ¿Cómo ser un Jesús humano con el Padre? ¿Y cómo tenía él esa comunicación? Por medio de la oración. Jesús se iba aparte, se iba al desierto, en otras ocasiones se iba a la montaña, como él solía, dice Lucas capítulo 22, a tener un tiempo de oración. Jesús oraba. ¿Cómo así que Jesús oraba? Claro que sí. Jesús tenía una vida de oración estricta. Era un hombre de oración, un hombre que mantenía en ese contacto con Dios. Y Jesús hace esto como un ejemplo para mostrarnos a nosotros que también necesitamos una vida de oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios y teniendo parte de la Trinidad, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios aquí en medio de nosotros, sacaba tiempo para orar, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué te queda a ti, simple mortal? Tú no has resucitado ni vas a resucitar de los muertos. Él sí lo hizo, y aún así sacaba tiempo de comunión al Padre. ¿Por qué a veces nos creemos de que no necesitamos ese tiempo con Dios? ¿Por qué a veces creemos que con una simple oración de la mañana: Señor, la misma de ayer, amén, ya de una vez cumplimos por hoy? Necesitamos nosotros tener ese tiempo de comunión estrecha con Dios, porque de la manera que yo tenga esa comunicación, de esa manera será mi relación con Dios. Y si mi comunicación no es buena, pues déjame decirte, tu relación con Dios no está bien. Puede que usted me diga: no, yo me siento bien, yo estoy bien con Dios, yo no hago nada malo. Pero si tu comunicación con Él no está bien, si solamente hablas con Él una vez al día, pues ¿sabe qué? Tu vida espiritual está de esa manera. Te creas la mentira que te quieras creer. Sí es cierto, hay maestros, hay personas que dicen: no, eso Jesús ya oró por nosotros, ya no es necesario orar. Otros que dicen: no, eso tranquilo, que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros ya estamos en el reposo de Dios.
Es una mala interpretación, es una mala exégesis de la palabra. Porque sí, es cierto, Jesús oraba, pero no es cierto de que Jesús oraba para que usted no tuviera que orar. No, Jesús oraba para darnos ejemplo de lo que necesitamos hacer para nosotros vivir la vida como la vivió el Maestro. Debemos ser seguidores de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Seguirme es vivir la vida como la vivió Jesús. Seguirme es tomar las enseñanzas de Él y colocarlas en práctica. Seguir los pasos que Él siguió. Y para seguir los pasos que Él siguió necesito llegar a donde Él llegó. A los lugares desiertos, a los tiempos a solas, a los tiempos alejados de todo, para tener un tiempo de oración. Hoy te hago esta pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Sigues con la oración microondas? Esa oración que tú crees que es cortica y que fácilmente ya saliste del camino. Escuchaba una ilustración bien interesante hace poco. Y era de un hombre en su casa que no le gustaba tener el horno microondas. ¿Por qué razón? Porque al tenerlo, su esposa le calentaba la comida en el horno microondas. ¿Y sabe qué característica sucedía con la comida del horno microondas? Que sí, se calienta mucho la comida, sí, se calienta, pero ¿sabe qué? También se enfría muy rápido. Lo que usted calienta en los microondas se calienta rápido, sí, pero así como se calienta, así también se enfría. También usted puede utilizar el método normal, colocarlo en una estufa a gas o eléctrica y tratar de calentarlo. Y te vas a demorar más tiempo, sí, pero va a permanecer con mayor calor la comida por más tiempo. Te hago la pregunta. Puede ser que tu oración sea microondas y que llegue a mucho calor en el momento, pero así como se calienta de rápido, también se enfría rápido. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás con la oración microondas de corto tiempo? ¿Que la sales de ella rápido por salir del paso, solo por cumplir, solo por decir, hoy oré, y si el pastor me pregunta, puedo decirle, sí, yo oré hoy? ¿O realmente te estás tomando el tiempo para estar en la presencia de Dios, para hablar con Él, para meditar con Él, para poder tener esa conexión con Él? Toda relación depende estrictamente de la comunicación. Toda relación depende estrictamente de la comunicación. Jesús se fue al desierto a orar con el Padre. Para hacer cada paso en su ministerio, Jesús le consultaba al Padre. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones grandes en la vida y el último que le consultamos a Dios. Pero eso sí, si la embarramos allá, corremos donde Dios a pedirle que nos auxilie, cuando ni siquiera le consultaste si la decisión que estabas tomando era la correcta. Jesús se movilizó a un lugar desierto. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y sabe qué? La gente lo buscaba. La gente lo buscaba. Y la gente no quería que él se fuera de ellos. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús le dijo, necesito cumplir una misión. Oiga, si Jesús tuviera un manager, una persona que le manejara su ministerio, le diría, Jesús, no seas bobo, la gente te está siguiendo, este es el momento en que hay que consolidar tus números, este es el momento en el cual debemos hacer la estrategia para que la gente se quede. Pero Jesús, ¿qué hizo? No, me voy para otro lugar porque yo fui enviado fue a hacer otra cosa. Y aquí es importante que entendamos para qué hemos sido enviados. ¿Cuál es nuestra misión? Porque muchas veces en la ambición de números, en la ambición de riquezas, en la ambición de ser importante, de ser reconocido, se nos olvida para qué hemos sido llamados. Como nos dejamos vislumbrar con ministerios que tienen muchos más números, de 20,000, de 30,000, y queremos llegar a ser como ellos, y si logramos pastorear 100, 200, 1,000 personas, nos decepcionamos porque queríamos ser los 30,000, los 50,000, los 100,000. ¿Qué tal que Dios te llamó fue para atender al rebaño pequeño? Oiga, ningún pastorado debe ser medido por los números que tiene. Para nada. Jesús, la gente lo buscaba. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se fue. Les dijo, es necesario que yo vaya a otras ciudades porque yo no fui llamado para quedarme aquí en esta ciudad y de acá construir mi ministerio. No, mi misión es de salir a visitar a diferentes ciudades. Y se lo explicó a los discípulos porque según Marcos, allá estaba Pedro, estaban todos los demás. Y es claro porque Jesús acababa de salir de la casa de Pedro, de sanar a su suegra.
Ahí estaba Pedro con él. Acabamos de leer eso en la escena del capítulo 4. Jesús hubiera dicho, si fuera un humano de hoy, diría, uy, esta es mi oportunidad, ya estoy consolidando mis números, la gente me está buscando, este es el momento para lograr la fama. Pero no. Jesús renunció a eso y dijo, tengo que cumplir la misión que el Padre me dio. ¿Cuál es la misión que el Padre te dio? Pues no podrás saber cuál es la misión que el Padre te da si tú no tienes un tiempo de comunión con Dios. Si tú mejoras en tu oración, en tu relación, tu comunicación con Dios mejora, logras saber cuál es el plan de Dios y entonces podrás entender cuál es tu misión en la tierra para que entonces des los pasos para cumplir esa misión. Jesús entendía que necesitaba movilizarse y su ministerio en este momento se movilizaría en Galilea. Y Jesús iba a diferentes ciudades de Galilea a predicar el evangelio. ¿Qué estás haciendo tú para cumplir lo que Dios te ha mandado? Si es que lo sabes. Si no lo sabes, ¿por qué no lo sabes? Porque no has tenido ese tiempo de comunión con Dios. Así que coloquemos las perspectivas en orden, organicemos las cosas en nuestra vida espiritual, porque si quieres vivir una vida de felicidad, no la vivirás lejos de Dios, no la vivirás lejos de cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. Si quieres vivir una vida de felicidad, debes hacer las cosas que Dios te manda hacer, debes vivir como Dios te manda vivir, debes entonces actuar como Dios te manda actuar. Y debes ejercer tu ministerio de la manera que Dios quiere que lo ejerzas. Y aquí entonces la gran pregunta, ¿cómo está tu vida de oración y cuál es el propósito que tienes en Dios? Vamos a mejorar, vamos a lograr nosotros cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Yo sé que Dios se va a glorificar, sé que Dios va a hacer la obra. Sé que Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir y cumplirás ese maravilloso propósito. Pero necesitas una vida de oración. Necesitas un tiempo lejos de la bulla, lejos de todo el ruido. Por eso las mañanas son fabulosas, porque la mayoría de personas en la mañana están dormidas, nadie te molesta. Pero cualquiera que sea la hora, saca ese tiempo de estar a solas con Dios. Saca ese tiempo para alimentarte con la presencia de Dios. Saca ese tiempo para tener esa comunión con Dios, porque así podrás saber cuál es tu gran propósito, así como Jesús lo supo con toda certeza. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nos muestras por medio de ella lo que necesitamos en nuestra vida, Señor, para vivir conforme a tu maravillosa y perfecta voluntad. Alabo y exalto tu nombre. Te doy la gloria y toda la honra porque sé que tú estás obrando, porque sé que tú te estás glorificando, porque sé que algo sobrenatural vas a hacer en medio de nuestra vida y sé que tú, Señor, serás exaltado en medio de nosotros. Padre Celestial, alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por el alimento, por la palabra, porque ella nos es un espejo para ver las imperfecciones que necesitamos cambiar en nuestra vida, cómo podemos cada día tener una mejor relación contigo. Dios, recibe la gloria, recibe la honra, recibe, Señor, toda la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les invita para que ustedes se comuniquen con nosotros al más 57 316 617 7888. De nuevo, más 57, este es el indicativo de Colombia, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Nos despedimos como siempre lo hacemos, recitando el Salmo 4, verso 8, que dice: El pan me costaré y así mismo miré, porque solo tú, Jehová, me haces confiando en Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche para todos. Chao. Bendiciones.